Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Estamos aquí para considerar el consejo de la palabra del Señor en este martes 2 de junio del año 2020. Y bueno, pues después de más de 2 meses de estar pasando esta contingencia, yo creo que hemos tenido suficiente tiempo para meditar, para reflexionar, para pensar en nuestro camino, en nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor. Yo creo que para muchos ha sido provechoso, no para todos. A lo mejor hay algunos que han estado más preocupados por sus responsabilidades, pendientes, etcétera. Pero como nuestra vida espiritual es algo que tenemos que cuidar y Dios nos ha dejado a todos en la iglesia una encomienda. Primero predicar el evangelio, los que hemos sido alcanzados. También tenemos que tener la comunión con el Señor, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No podemos detenernos. Y ciertamente las condiciones, la situación que vivimos hoy día, para muchos en algunos lados ha sido muy riesgoso, muy peligroso. Algunos de nosotros, pues hasta ahora el Señor, su favor ha sido con nosotros, su gracia nos ha guardado, pero tenemos nosotros que continuar y no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Por eso es que tenemos como iglesia nuestros cultos, aunque ahora lo estamos haciendo no físicamente, pero se está enviando la palabra para que nosotros seamos alimentados espiritualmente, creyendo y confiando que es algo temporal y que pronto va a pasar todo esto. Independientemente de eso, tenemos que cultivar, hablar de culto. Cuando nosotros hablamos del culto a Dios, inmediatamente pensamos en la adoración que Él merece y que nosotros debemos darle, la alabanza. Pero la palabra culto, la raíz es cultivo. Y cuando se definió el significado de culto, pensando en el cultivo, hablaba del culto, del cultivo del espíritu. Es decir, crecimiento espiritual. Y va implícito, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos siendo cultivados nosotros también. Le damos un culto a Dios, le damos adoración, le damos alabanza. Yo quiero considerar brevemente esta noche un proverbio 18, 20 y 21. Así que le invito que lo tenga en su Biblia, Proverbios 18, 20 y 21, para considerar brevemente este consejo para nuestra vida. Dice la palabra del Señor: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a orar. Pedimos al Señor que seamos guiados en esta oración a través del consejo de su palabra, que el Señor nos ayude y nos dé luz. Padre, gracias te damos por tu bendición. Eres bueno, Señor. Te pedimos que tu palabra venga a fortalecernos, a darnos el crecimiento espiritual, el sustento que nuestra vida necesita. Prospérala en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el texto es muy claro, se explica solo y habla de lo que nosotros hablamos, la lengua. Este pasaje, pues, aparte de que nosotros lo hemos usado, lo hemos aplicado para enseñar, lo hemos escuchado tal vez muchas veces en muchas predicaciones y enseñanzas.
Pero hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado con lo que expresamos a través de nuestros labios. He estado meditando muchas cosas en estos días, aparte de que tenemos la responsabilidad y la labor y estamos constantemente preparándonos para las administraciones. También hemos tenido tiempo para estar analizando, revisando lo que está sucediendo en la iglesia. Yo en lo personal, la semana pasada estuve viendo muchas cosas que suceden hoy día y están sucediendo. Y aunado a la serie de enseñanzas que tenemos en la escuela dominical, basado en los profetas menores, eh, hay un punto ahí que en lo personal me ha hecho retomar, analizar la condición espiritual de la iglesia. Cosas que en algún momento dado, probablemente más adelante esté hablando. Y una de esas cosas que me he dado cuenta, como decía el domingo en la serie de Amós, en el estudio de la escuela dominical de Amós, cosas que vimos de manera muy precisa, la palabra nos mostraba, de Amós 4:6 en adelante, como el Señor les dice al pueblo de Israel: yo les envié hambre y no se volvieron a mí, dice Jehová. Les detuve la lluvia y no se volvieron a mí, dice Jehová. No había agua, no se saciaban, no se volvieron a mí. Les envié plagas y no se volvieron a mí, dice Jehová. Envié mortandad y no se volvieron a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y no os volvisteis a mí, dice Jehová. Pues tomando esta expresión de reprensión para el pueblo, explicaba el domingo pasado cuáles eran las circunstancias en las que ellos vivían. Vivían una vida bien, cómodos, tranquilos, prósperos. Bueno, es cuando menos el hombre tiene necesidad de buscar a Dios. Pero lo peor de todo es que les dice el Señor: recuerden todo lo que han pasado. Y en medio de esas situaciones de bienestar, tuvieron pruebas, tuvieron dificultades, hambre, hubo sequías, hubo enfermedades, hubo plagas, hubo desastres naturales, y ni con eso se volvieron a Dios. Y pensando en esto, reflexionando en esto, analizaba yo que hoy día, ya después de más de 2 meses de estar con la situación de la pandemia, cosa que nadie previó, nos tomó a todos por sorpresa. En las primeras semanas nos gozábamos escuchando los testimonios, viendo el fuego del Señor encendido en los altares familiares, cosas que hoy por hoy siguen, y yo creo que Dios ha traído esto para eso, para encender ese fuego en los altares, en los hogares. Sin embargo, podríamos nosotros tal vez también esperar un avivamiento en general en el mundo entero, y no es así. Vemos con tristeza que solamente aquellos que en un momento dado se habían descuidado, pero entienden lo que está pasando, se están volviendo al Señor. Y en los hogares de las familias creyentes se ha retomado la adoración, y también se está compartiendo y se está evangelizando. Yo creo que también hay salvos, pero en general también aquellos que han sido rebeldes, renuentes al llamado, a cambiar su vida, como lo veíamos en Amós 4, se han resistido. Y una de estas cosas que me he dado cuenta es precisamente en lo que respecta al fruto de nuestros labios.
Allí es donde nosotros vemos lo que hay en el corazón. Y uno de mis pasajes favoritos, o que incluso he usado mucho, tal vez he hablado en diferentes ocasiones acerca del hablar, he mencionado mucho mi texto favorito en ese sentido, que es Primera de Pedro 4:11. Es un texto favorito que yo tengo, que yo lo aplico a mi vida, que trato de cuidar las palabras que salen de mi boca. Analizo lo que yo hablo, porque yo sé que lo que yo hablo viene del corazón. Y es muy importante las palabras que nosotros hablamos. Para nosotros, para los otros, en cada situación o aspecto de nuestra vida. Todos los días nosotros necesitamos interactuar con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, con nuestros seres queridos, familiares, con nuestras amistades. Interactuamos con las personas en el día a día de acuerdo a nuestro trabajo, responsabilidades, escuela. Y las palabras son el medio de comunicación, el medio con el cual nosotros interactuamos con las demás personas. Pero a través de las palabras nos damos a conocer. A través de las palabras somos conocidos y a través de las palabras conocemos a las personas. Por medio de las palabras nosotros en un primer trato con una persona que no conocíamos, podemos nosotros formarnos un concepto de la persona. Leímos el 18:20 Proverbios porque es uno de estos textos fundamentales, clásicos para revisar el tema. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Esto habla de lo que sale, eso va a ser lo que nos va a llenar. Y va de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús que ahorita consideraremos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es un texto que también a veces se mal aplica, pero esto va de acuerdo totalmente con lo que el Señor Jesús nos habla en Mateo 12. Ahí en Mateo 12:33 en adelante dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El fruto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este verso 33 es uno de esos textos que usted tiene que tener ahí subrayados y presentes en su mente. Yo digo que de toda palabra, el Señor Jesús dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todas las palabras el Señor las cuenta, las toma en cuenta, todas las palabras. Y termina el verso 37, porque por tus palabras, serás justificado. Ahora, relacione justificado con vida. Y por tus palabras serás condenado, que es muerte. Nuevamente, Mateo 12:37. Analícelo. Dice la Escritura: porque por tus palabras tendrás vida, o serás justificado, y por
tus palabras serás muerto o serás condenado. Y ahí es el paralelo, Mateo 12:37, con Proverbios 18:21 que leímos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿De quién? La muerte y la vida, ¿de quién? De ti mismo, hermano. De ti mismo. Muchos lo aplican a otro, como diciendo que hablándole a otro hay un poder, pero este no es el punto ahorita, porque nosotros bendecimos y maldecimos también. Y eso tiene que ver con el prójimo. Pero Proverbios 18:21 está hablando de uno mismo. Entonces, Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida de mía, ya sea la muerte o la vida, están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, tomando las palabras del Señor Jesús, Mateo 12:37, por tus palabras tendrás vida o por tus palabras tendrás muerte. Este es el pasaje que nos enseña y nos aclara el sentido de Proverbios 18:21. Entonces, ¿qué queremos nosotros, hermanos? Yo creo que todos estamos seguros que queremos la vida. Entonces, para que vea qué tan importante es para Dios lo que nosotros hablamos. Es fundamental, porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Así lo dice la Escritura, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces también nos advierte acerca de que tanto nosotros amamos la lengua. No voy a entrar, solamente le voy a pedir a usted que en su casa estudie, porque hay un pasaje, un capítulo completo, de hecho es Santiago 3, del verso 1 al 11, que habla acerca de la lengua. Entonces debemos de tomar en cuenta estas palabras hoy día. Hermanos, ¿qué estamos hablando? Usted lea, por favor, en su casa, Santiago 3, del verso 1 al 11. Se lo voy a encargar, porque también no podemos nosotros abundar o ser exhaustivos, pero yo creo que con la base que nosotros consideramos es suficiente para que usted tenga para una dirección para escudriñar la palabra. Santiago 3, verso 1 al 11. Usted lo lee porque habla acerca de la lengua. Pero yo nada más le voy a dejar esto, tomando en cuenta lo que hemos leído. ¿Cuáles son las palabras que debemos de evitar para no ser condenados? ¿Y cuáles son las palabras que debemos de procurar para tener vida? Lo primero, palabras ociosas. Dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Entonces, palabras ociosas, por ejemplo, si uno empeña su palabra, si uno sale por fiador del hermano, es una palabra ociosa. De hecho, está en Proverbios 6:1. Si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Tenga cuidado, hermano, con esas promesas, con esas, en un momento dado, en la emoción, en el arrebato, uno suelta palabras y queda enlazado. Esas son palabras ociosas. Hay que evitar. Tenemos que tener, como dicen por ahí, la cabeza fría cuando nosotros hablamos. Incluso cuando estamos conversando, hermanos. Hay veces que en una conversación uno puede, como decimos nosotros, regarla. Podemos cometer errores al conversar. Se puede salir algo confidencial. Entonces, esto es fundamental. Debemos de evitar esto. Dice Proverbios 12:13, el impío es enredado
en la prevaricación de sus labios. Prevaricar, recuerde que es un término que se usa mucho en la Biblia, que es un pecado, que es hacer mal uso de la autoridad que Dios nos ha dado. En este caso, hablar de prevaricación es que tenemos poder para hablar, pero le damos mal uso a esa libertad para hablar. Entonces dice, el impío es enredado, Proverbios 12:13, en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá libra de la tribulación. El justo saldrá de la tribulación. También debe evitar palabras de muerte. El Salmo 55:21 dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Esto es cuando uno maldice, cuando uno expresa odio, cuando uno pelea. De muchas maneras uno puede estar hablando palabras de muerte. Cuando condena. Por eso el religioso no expresa amor. Porque el religioso condena, incluso con los labios. Y hay gente que se cree muy piadosa, muy santa, pero a través de sus palabras manifiesta lo que en realidad hay. Palabras de chisme. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, piense usted, ya vimos palabras ociosas, palabras de muerte, de condenación, chisme, dice que son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El hombre perverso levanta contienda, cizaña. Hay gente que mete palabras que dividen. Esas otras palabras que usted tiene que evitar. Tenemos que tener cuidado que nuestras palabras no sean motivo de tropiezo. También la lisonja, hacer la barba. Con su lengua hablan lisonja. Cuidado con eso. Y se puede decir que la clásica de las palabras que condenan es la mentira. La mentira. Y dice la escritura, el Señor Jesús lo dijo Juan 8:44, que Satanás habla mentira porque de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Pero hay otras palabras también que condenan, la murmuración. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, se enojó y juró diciendo. Y la murmuración es hablar mal de la autoridad. Hablar mal de la autoridad. Es decir, cuando se habla mal del jefe, cuando habla mal de los gobernantes, cuando habla mal de cualquier liderazgo, incluido el liderazgo espiritual, es murmuración. Entonces son palabras que todos nosotros debemos de evitar porque son palabras de condenación. Las palabras de maldición también. Cuando uno expresa un mal deseo para una persona, es palabra de condenación. Y está la blasfemia, que es hablar mal de la palabra, hablar mal de Dios, de lo espiritual. Hay que tener muchísimo cuidado. La calumnia y promesas incumplidas. Bueno, todas estas palabras condenan. Si ese es el fruto que hay en los labios de una persona, en esa persona hay muerte, hermano. Es lo que dice Proverbios 18:21. ¿Y qué debemos hacer? Hablar palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras de vida? Verdad. Dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar la palabra de Dios. Les mencionaba 1 Pedro 4:11. Dice el Salmo 119:172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es la mejor manera de que en nuestra boca haya palabras de vida, palabras de bendición.
Pablo escribió en Romanos 12:14, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Palabras de aliento. Primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hermano, que cuando vayas con tu hermano, en lugar de que tus palabras pongan carga, tus palabras traigan aliento a su vida, que tus palabras sean también como aceite, como bálsamo, que den aliento. Palabras que son palabras de vida, hermano, el consejo. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Con esa lista de Efesios 4:31 puede complementar todo lo que son palabras de muerte, porque aquí nos dice ninguna palabra corrompida. Complementa bien la lista de la que ya hablamos. Pero ¿cuál es la buena palabra? La que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mi palabra tiene que ser edificante. Mi palabra tiene que traer aliento. Mi palabra para mi hermano debe ser consejo. ¿De qué manera vamos a lograr eso? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, el Salmo 19:14, el salmista expresó: sean gratos los dichos de mi boca. Yo no sé si ha meditado en esto. Hace poco todavía lo mencionaba, el Salmo 19:14, porque el deseo del salmista realmente debemos de tenerlo nosotros. Es decir, que nosotros anhelemos que nuestras palabras sean gratas. Gratas, porque si van a ser gratas para Dios, también van a ser gratas para las personas, el hombre. Y por último, como mencionaba 1 Pedro 4:11, es la mejor manera de tener palabras de vida, de palabras que nos justifiquen delante de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, le dejo este pensamiento que podríamos decir: el poder de la lengua para vivir o morir. Piense, porque el Señor Jesús dijo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, Dios le bendiga. Le animo a que sigamos en esta búsqueda del favor de Dios en estos días. Estemos con nuestra familia. Todavía falta, se ha prolongado. No nos desesperemos. Dios tiene el control y esperamos pronto nuevamente estar en el santuario. Agradecemos a Dios su misericordia y agradecemos a Dios su bondad para la iglesia Gólgota, porque a pesar de todo, Dios ha guardado a sus hijos, a nuestras familias, y le damos gracias a Dios por todo esto. Bendice, Padre, a mis hermanos, hermanas en sus casas, en sus hogares. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Tu presencia se manifieste. Traigas la paz, el ánimo, el aliento que necesitan. Cada uno de nosotros necesitamos de ti, Señor. Te pedimos por las necesidades en tu pueblo. Aquellos hermanos que por la situación se han quedado sin trabajo o han disminuido la fuente de sus ingresos. Te pedimos, Señor, que suplas toda necesidad en tu pueblo,
que provea, Señor, del alimento, la economía, los servicios, Señor, necesarios, indispensables, Señor. Gracias, Padre, porque tienes cuidado de tu pueblo. Gracias por la generosidad de mis hermanos. Gracias porque se ha estado supliendo también apoyos para las familias de la iglesia a través de la generosidad de tu mismo pueblo, Señor. Bendice a todos ellos, Señor. Gracias porque también hay carga por las familias, por las necesidades, por todo lo que en un momento dado pudiera hacer falta. Y los unos y los otros estamos para eso, para ayudarnos y apoyarnos en oración. Gracias, Señor, por la obra, Señor, que estás haciendo también, guardando a aquellos que han estado pasando por problemas de salud, trayendo también sanidad, por los bebés, las bebés que han estado llegando también en medio de esta situación, Señor. Ha habido también motivos de alegría y de gozo en tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por todo esto, Padre. Tú tienes el control y nosotros confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te glorificamos, porque solo tú eres digno. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.